Buenas a todos, al salir de sala, un capítulo más en este nuevo formato remoto. Hoy cambiamos un poco el orden. La norma que estamos siguiendo es que el primero que va a ver la peli en nuestro orden de tiempo es el primer vídeo que enseñamos. Entonces, en este caso, ha sido Pablo el primero que ha ido a ver la película de hoy. Entonces, reaccionaré yo primero y luego irá Pablo. Y luego ya, pues, charlemos. Así que, sin más nada, vamos a ver tu reacción, Pablo. Tremendo peliculón que se ha visto, la verdad. Pero tremendo, ¿eh? O sea, vaya rato más bueno. Vaya pedazo de película. Llena la sala, ¿eh? Es verdad que venía un domingo, que, que es más normal que el jueves ahí por la tarde. Eh, pero, vamos, o sea, gozadísimo. Además que como ahora, o sea, no tengo que debatir contigo, en este momento, o sea, voy a escape libre. O sea, solo, solo flipamiento. A Solo mí me va flipamiento. peor el escape Solo libre. tengo flipamiento ahora mismo. Entonces, nada, es que no tengo nada que decir. Me voy a poner aquí un poco más apartado. Guapísima la película. O sea, guapísima la película. A nivel de interpretación, de dirección. O sea, está todo de putísima madre. Y luego es que, o sea, tiene unos detalles. O sea, la peli. Lo que hace Miguel con las historias que cuenta él el propio en la película es justamente lo que consigue hacer. O sea, yo estaba todo el rato queriendo saber cuál era lo siguiente, no sé qué. A nivel de guión, en plan, están los giros como medios mmm, perfectos. Me ha flipado. O sea, me ha gustado muchísimo. Muchísimo. Es que eso, no, es que no tengo mucho más que decir. La peli, guapísima. Eh, Creo que hay algunas cosas, en plan, hay algún debate interesante que podemos Sí, luego tener. yo creo que sobre todo Una eso. cosa que quizá me ha faltado un pelín, que me hubiera molado, es, hay como varios momentos, pero es como muy sutil, me hubiera gustado que lo tratara más, porque la peli se centra como mucho en la historia de guión de él y tal. Hubiera molado a lo mejor como un poco más, porque hay un momento como que lo trata, pero como muy, muy por encima, ¿no? Del proceso creativo que él tiene como escritor y demás, lo trata como muy por encima y creo que en la peli cabía a lo mejor un poco más de analizar eso, pero es que esa es la única pega que le puedes poner. O sea, peliculón monumental, la verdad. Eh, ya digo, entretenidísimo, es que te mantiene súper, súper, súper enganchado. Y es que hay muy poco que decir, la verdad, de esto. O sea, así como en primera vista. Y más sin tenerte aquí al lado, claro, es que normalmente Que tengo, era una tengo peli muy de réplica, ¿no? No debatir. sé muy bien qué decir. Me ha Pero, pasado un poco lo mismo. detalle que me fija en los créditos, música de Amenábar también. Siempre. Locura, ¿eh? Em, o sea, no era en plan banda sonora increíble, pero que la música la hace él Eso me ha también. parecido. Detalle, detalle que te comparto y que comparto a la gente porque como sé que es de los dos el que se fija en los créditos soy yo normalmente, pues, Yo pues también, aquí también me he viene. fijado. Y luego, y ya cerrando esta mini intro, es que claro, yo creo que hay como muchas escenas a lo mejor que podría comentar y tal, pero si no, como que se alarga este monólogo. Aún hay que medir bien, ¿no? ¿Qué tiempo ocupa esto? Pero sí que quiero dejar sembrado ahora para el debate de ahora una cosa o sea, que puede ser medio interesante, ¿no? Esta peli es dirigida por hombres, protagonizada o sea, por hombres, todos los actores son todos hombres, y de hecho de la producción ya me he puesto a fijarme y creo que solo había una mujer. El test de Bechdel de inclusión, esta película, o sea, no es que no lo pase, es que no hay ni atisbo, ¿vale? Obviamente estamos en un contexto histórico que patapim patapam, ¿vale?
Pero creo que hay un debate interesante con esto de el mítico meme de ¿qué pasaría si fuera al revés? ¿No? Ahora podría darle la vuelta al móvil, pero no. O sea, esto está como muy asentado y esta peli yo creo que tiene sentido que sea tanto dirigida como protagonizada por hombres, pero si literalmente si pasara al revés, ya estaríamos como pues con este relato, ¿no? Del cine woke, no sé qué, y se puede hacer una película Yo creo que sin, lo hay. Ahora lo sin, hablamos, pero yo creo que lo hay. sin tratar perspectiva de género y cosas así, pero que la mayoría de actores y de producción y la dirección sea de hombres o sea de mujeres, ¿no? Entonces creo que hay ahí un debate interesante que seguro que tú, Pepe, tienes una buena opinión sobre ello y la quiero saber. Y ya está. Ya digo, es que podría pensar ahí como en escenas, pero no me sale ahora mismo. Sí que me gusta, sí que diré que me gusta mucho cómo juega cuando cuenta la historia que están contando, que cuenta él, ¿no? De la Zodaira esta y tal, que hay momentos que, que está muy claro, ¿no? Narrando la historia, entonces se ponen los planos de la historia, pero me ha gustado, y eso que solo ha sido como un par de veces, cuando no está tan claro que la historia la está como contando él. No, hay un momento cuando aparece el barco y demás, que parece que ha venido el barco de verdad, pero realmente ese tramo es de la historia, ¿no? Y está guay cómo te juega con eso, porque o sea, me ha parecido como una manera original de darle giros de guión a la trama, pero sin pegarle un tiro al guión, ¿sabes? Sin literalmente meter algún argumento o alguna cosa rara, ¿sabes? Eso le ha metido como dinamismo a la película y ya digo, ha pasado como en un par de veces. eh, y en esa del barco me ha encantado. Eh, y ya está, yo creo que eso es lo único que se me viene así a la cabeza en este tramo corto. Nada más que decir. Tremenda película, la verdad. Ahora tengo muchísimas ganas de ver qué opinas y de comentarla. Y ya está, no hay poco más que decir que lo que hablo aquí. Hay que venir al cine. Buah, Pablo, muchísimas cosas. O sea, voy a pasar en mi vídeo ahora mismo para que tú reacciones, porque además mi vídeo es muy corto, porque he salido poco inspirado de la película, pero hay muchos temas aquí. Muchos temas. Es que ha habido un momento, no sé si lo has visto, que yo no estaba reaccionando al vídeo. Te estaba respondiendo para que me volviera a responder y mi cerebro ha tenido que pensar, ah, no, que es un vídeo. Ha sido un momento un poco estúpido. Pero Venga, eso, vamos a dale. pasar con mi vídeo, vamos rápido. Es que tengo muchas cosas en mente, no quiero que se me olviden. Venga, vamos con el Vale. mío. Bueno, por fin he conseguido ver esta película. Vine una vez y no pude. Y luego las horas de este cine han sido un desastre, no podía encontrar la hora para venir. Se ha dilatado en Y el por tiempo, fin, la verdad. vamos a ver, es que me parece una película difícil de comentar. Lo primero, porque a mí Amenábar la verdad es que me gusta bastante. Pero, Un grande. sin embargo, esta película me ha costado entrar en la historia. No porque no me interesara, porque la verdad es que todo el tema obviamente presentan un personaje histórico como es Miguel de Cervantes. Y además yo ya había escuchado más o menos de qué iba la película y me interesaba, pero me ha costado como meterme en el ritmo más bien de la película. Entonces no he estado en ningún momento... no puedo estar por ahí. Bueno, no he estado en ningún momento, pues eso, lo que digo, dentro. Y generalmente me ha parecido predecible. Dentro de que es una historia basada en hechos reales y demás, me ha parecido predecible. No me parece que en ningún momento me haya intrigado el qué va a pasar, porque además,
como la película ya se ha presentado partiendo de la polémica, lo cual me parece, bueno, no voy a entrar ahí porque es que no creo ni que haya que comentarlo. Partiendo de la polémica... Uy, perdón, estoy moviendo el micro. Eso, que partiendo de la polémica, pues ya sabía lo que iba a pasar, ¿no? O más o menos ya vas esperando lo que pasa. No sé de qué polémica. Entonces, por No he eso, leído no nada. he acabado de entrar porque... pues eso, me ha parecido predecible. No tengo mucho más que decir. Luego, Amenábar, como siempre, una película impecable, en el resto de los sentidos. La música En lo técnico. me ha encantado, la banda sonora en general Guapísima. de la película, el diseño de producción, el vestuario, la localización, todo me parece espectacular. Lo único que no me ha entrado es la historia, como digo, porque no ha acabado de engancharme. Más que me haya parecido que tenga problemas de guión, es que no ha acabado de engancharme. Pero por lo demás, vaya tremenda producción que se ha cascado mi amigo Amenábar. No sé, creo que necesito reposarla un poco y charlar un poco sobre la película porque eso, así a bote pronto, pues me parece una película que me la veo, ahora voy a casa y ya está. Pero me pasó un poco lo mismo con Mientras dure la guerra, que en el primer visionado fue como, guau, me gustó, pero no salí tan emocionado de la película, y luego reposando la película sí que con el tiempo sí que me ha parecido una obra maestra. Entonces, ese discurso de Unamuno. no sé si me pasará un poco lo mismo con esto, con esta película, de que ahora ya ha sido un mes y luego cuando la vaya reposando y vaya acordándome de escenas y vaya acordándome de cosas, pues lo mismo iré diciendo, pues mira, aquí, allí, pero no sé. Ahora la charlamos. Me ha gustado verla en el cine por eso, porque la música me ha parecido extraordinaria, la banda sonora. Uf. Ya es que venía un poco porque Amenábar, él mismo compone la propia música de sus películas. Bueno, no sé si compone o elige, o no sé cómo será exactamente la producción de la música de sus películas. Yo no lo sabía. Pero el caso es que él tiene bastante mano en ella. Y me encanta, me encanta. Ahora lo comentamos. Venga, la comentamos. Pues eso. Ese dato último yo ya lo sabía porque Mientras dure la guerra es él el compositor de la banda sonora y me parece que es excepcional la banda sonora de esa película. Entonces yo ya venía con el run run de decir, está también, verás, la banda sonora, tal. Y me ha encantado. Yo no sé, pero la canción de los créditos que suena también parte de la película, o sea, yo me he quedado en los créditos allí sentado esperando a que terminasen porque estaba extasiado por el ambiente. Pero eso, a ver, tengo que decir en mi defensa que he salido un poco de la película así, yo creo, más porque la he visto un domingo por la tarde, a las 5 de la tarde y tal, y tampoco iba con ganas de ir al cine, más que por otra cosa, porque luego, como he dicho, reposándola, sí que me han surgido muchas cosas de la película. Como que me han venido otra vez y he dicho, ostras, pues esto, qué guay, pero que me sentía como si estuviera allí dentro de esa ciudad, con ese ambiente, con esos prisioneros. Sí que me he metido dentro de la película realmente. Lo único que es que quizá yo no estaba en el mejor momento para verla sin más. Y ya está. No pasa nada, no pasa nada. Si se te ve ahí un jovencito confuso que lleva riñonera pero camiseta de Apple, ¿no? Como que no sabes muy bien dónde colocarte, ¿no? Nada, o sea, sé que es normal. Es que es difícil, ¿eh? Ahora, o sea, la reacción solo es más Muy difícil difícil, porque pero yo... había veces que a lo mejor alguno de los dos salía así y el otro planteaba el primer dilema o la primera cuestión a debatir, y ya a partir de ahí surgía la conversación. Pero cuando uno sale solo es como, tienes como muchas cosas en la cabeza y entonces no sabes muy bien por dónde tirar. Bueno, eso es Pero salir de sí. sala. O sea, como ahora esta charla es ese proceso de crear tu opinión sobre la A película, ver, ¿no?
Una cosa, o sea, así de lo que acabas de decir ahí, de sentirte allí mismo y tal, que yo no hice mención, pero, o sea, la representación del Argel de la época, o sea, es una locura. Y además, o sea, hay un momento en la película, ¿no? Que ellos utilizan el mapa ese que tenía el Antonio de Sosa creo que es, ¿no? Em, y, y lo utilizan y demás para ver dónde es el barco. Realmente eso pasó de verdad. O sea, el Antonio de Sosa que estaba allí prisionero, tenía un montón de dibujos y de planos como del Argel de la época, y es eso lo que han utilizado para recrear un poco los escenarios. O sea, que también eso me enteré el otro día y me pareció guay, ¿no? Como que también es basada en hechos real la propia escenografía, ¿no? A ver, yo quería, justo al salir de la peli, lo que más me surgía por la cabeza es, joder, quiero ver hasta dónde ha llegado la investigación de la película de en qué está basado cada cosa de las que pasan. Porque sé que todo el tema de la relación de Cervantes con su captor eh, es una teoría que existe entre los historiadores, que eso pudo pasar así, pero no sé en qué se basan, porque en la película sale que este personaje, el Antonio de Sosa, escribe mucho sobre lo que está pasando allí y el otro personaje que también es de la iglesia, el Blanco se llama, soy Blanco de malísimo con los Paz, nombres, bueno, creo que es. sí, el otro personaje que es cura también sale escribiendo muchas veces lo que sale, bueno, el escrito que quiere hacer sobre Cervantes, que luego se destruye, ¿no? Y demás. Entonces, quiero saber en qué se ha basado cada cosa, no por ver si se han equivocado o no, sino porque me interesaba mucho saber realmente qué se inventa la película y qué está basado en esto que escribió tal persona que da a entender que allí fue, que allí tal. Porque hay momentos, por ejemplo, el tema de que la gente de la ciudad empieza a dar monedas de oro a cambio de las de plata para poder liberarlo y tal, porque ya se había ganado como una fama del manco de allí, que todo el mundo como que le quería y tal. Entonces, quiero saber si todo eso es verdad, quiero saberlo. Y no tenía yo esa idea de Cervantes, de su... Porque normalmente en los libros de historia o lo que nosotros estudiamos en el instituto no te cuentan sus años de prisionero. Pues estuvo prisionero 2 años allí, no sé qué, tal, y para cual, y ya está. Sí, o sea, a ver, yo creo que eso habla bien de la película, ¿no? O sea, nosotros que somos así, nos gusta mucho este género de películas basadas en hechos reales, obviamente, y sé que tu comentario no va desde ahí, ¿eh? Tú puedes estar basado en unos hechos reales, pero luego a eso ponerle ficción por encima, porque es Por una película supuesto, basada en vamos, hechos faltaría más. reales, no un documental. Claro, claro. Exactamente. Pero De hecho, sí, cuando o es sea, demasiado documental, aburre. O sea, yo quiero ver claro. chicha, drama, cosas, que te inventen lo que le dijo uno, eres tonto. Es mentira, eso no está en ningún libro de historia, ¿no? Pero Que, quiero le, verlo. que te genere ahí esa curiosidad sobre qué cosas son verdad y qué cosas no y tal. Yo creo que habla muy bien de la película. A mí, por ejemplo, otra cosa que me gustaría como saber, cuando entra, yo creo que eso no es real, ¿no? Cuando entra el fraile, el monje este, no el que está allí prisionero, sino Sí, cuando Don entra el Quijote y Sancho otro, Panza. sí, que claramente es Don Quijote y Sancho Panza, es como, no me suena a mí de haber estudiado que Don No. Quijote y Sancho Panza eran el de este que venía a Yo rescatarlo, creo ¿no? que No eso creo. son referencias simplemente que te va poniendo la película al autor de la novela más famosa de la historia. Y entonces te va Está poniendo como guay. pequeñas pizcas de, mira, voy a darte este guiño para que tú te creas como lo del sombrero, que es lo de la barbería, Sí, para... lo de la ¿eh? barbería. Mm. Te va dando cosillas lo de los molinos, la fijación de Cervantes con los molinos y demás, que es la representación que hace de Castilla. Pues yo creo que son guiños que te hace la película al Quijote, pero no precisamente tiene que ser que él dijo que se basó en esos personajes para ello. Es muy chula la escena de la entrada de ellos dos a la prisión y Chulísimo. de repente ya con la sombra, con la mera sombra de esos dos personajes ya sabes la referencia. Claro, es Extraordinario. que, O es sea, a mí eso que, me ha es que encantado. es icónica la novela, o sea, realmente.
Bueno, es O la novela sea, más leída de la historia, ¿no? Después de la sí, Biblia, ¿no? sí. Ujú. O Heavy, sea, ¿eh? eso es espectacular. Sí, sí, es bastante heavy porque están contando. Y ahí quiero entrar yo luego al tema de que tú has abierto un poco en tu vídeo, el tema del contar historias. Porque al final estamos ante la persona que revolucionó el contar historias de forma escrita, que es Miguel de Cervantes, que no olvidemos que el Quijote no es solo la novela más vendida de la historia o más leída de la historia, sino que el Quijote, o sea, es como tal, es el Ciudadano Kane de las novelas, es la primera novela que se Uf, hizo como tal. Entonces, vaya analogía que te acabas de marcar, la claro, verdad. O de sea, Cervantes. anodadado. Pero es un poco eso. En ese sentido, cambió la historia de la literatura. Y estamos ante el hombre que lo hizo. Y entonces la película habla mucho sobre eso, sobre su habilidad de contar historia y el poder de una historia, de una buena historia. Y yo me estaba acordando mucho de ti porque tú dices mucho en los podcasts eso de, es que no hay otra forma de contar algo, y eso lo decimos mucho en relación a las películas basadas en hechos reales y tal, que contando una buena historia. Si tú quieres hablar de un tema, me acuerdo del podcast del número 43, se llamaba la El, película del el autobús. 47. El 47, eso, perdón, 43. El 47, que decía, es que no hay nada mejor que para contar algo, para contar un tema, que contar una buena historia. A Y la través de una película va buena un historia. poco de Sí. eso, va un poco de Top. eso, Top. de contar historias. Y cuando mezcla la historia que él cuenta con la tuya, con la de verdad en principio, yo creo que está haciendo ahí un poco el juego no solo por despistar al espectador, yo creo que también hace un poco el juego de hacerte el símil de qué es historia y qué no dentro de la propia película. Es decir, dentro de lo que te estoy contando en la película, qué me estoy inventando como película y qué pasó de verdad. Entonces, por eso te hace esos cambios también de, bueno, has vuelto a la realidad, bueno, has vuelto a la película que te estoy contando, ¿no? Entonces, me mola mucho Es que haga que eso todo el rato. muy buena, ¿eh? Es que, claro, también nos gustan mucho las películas como que hablan sobre el cine, ¿no? Y son un poco metapelículas. Claro, esta también es metapelícula, sobre todo en el sentido del guión, porque el guión al final es como contar la historia. Eh, Buah, yo es que, claro, yo la vi como hace ya una semana y ahora la estoy como. Pero es que tiene A mucho la sentido conversación porque estoy volviendo y buah. esta película es consciente de que lo que va a contar, aunque no debería ser polémico, va a ser polémico. Porque estás contando una historia de que Miguel de Cervantes tuvo una relación homosexual, tal, demás. Entonces, aunque no debería ser para nada polémico, porque en plan, estamos en 2025, yo creo que es consciente de ello y lo utiliza a su favor de decir, bueno, es que el poder de la historia es contarla y contante esto que te estamos contando, estoy hablando de otras muchas cosas. Porque la película habla de la represión, la película habla del conflicto, es que no me va a salir ahora la palabra, pero eh, de la intolerancia, que es que no me salía. La película habla de un poco del intolerante, del rechazar al otro por sus ideas o por sus creencias. Habla de eso realmente la película, ¿no? Te Sí, está sí. contando la historia de Cervantes, pero es lo de menos, entre comillas. Si en vez de Cervantes se llamara Juanito el de la rata, la película funcionaba exactamente igual. Te está hablando de lo mismo. Sí, sí. Porque la peli es buena. Sé que es lo que hablamos muchas veces. O sea, es que el guión es bueno, la historia es buena, la película te engancha. Entonces, ahí puede ser el más famoso de la historia o el menos, pero eso tiene fuerza. Eso tiene fuerza porque una buena historia, bien Mm. contada, tiene fuerza. Yo ya digo, o sea, yo no había escuchado nada de polémica con esta película y demás. Em, A ver, yo no he escuchado lo. que la haya como tal, pero porque creo que ya la gente que suele quejarse de estas cosas
a Amenábar ya no le hace ni caso, ¿sabes? Porque Amenábar es como ya se ganó con Mientras dure la guerra, también se ganó ese título de rojo y de comunista y de tal. Entonces yo creo que ya directamente no van a verlo. Pero sí que me imagino que esto ha escocido a mucha gente, ¿no? Porque es una figura tan importante del panorama español, Miguel de Cervantes, que, pues yo qué sé, los homófobos no tienen que estar contentos con esta película. Y un poco la entrevista que dieron en la resistencia, no, perdón, en la revuelta sobre la película iba un poco en relación a, madre mía, está habiendo revuelo sobre lo que estáis contando. En fin, que creo que no deberíamos hablar de eso, porque me parece absurdo. Pero. No, sí, yo de hecho, o sea, fíjate que yo hacía más crítica a en cuanto a la inclusión de género, porque la película, por ejemplo, en términos de raza, de orientación sexual, sí que tiene esos componentes de inclusión. Y fíjate que a mí me llamó más la atención la ausencia total de mujeres que la presencia de personas de otra raza o de homosexuales o tal. Entonces, sí, claro, yo es que no había pensado como en ese. Es Ya digo, o sea, es que. que yo sí veo la cosa de, sí, claro, la sirenita negra y ahora Cervantes gay, ¿no? Es que se están pasando, ¿no? Se están pasando, ¿no? Como si hubiera un límite, ¿no? Bueno, ¿tú qué te crees? Que no existían los La, gays. No la existían. Existieron a dictadura partir del woke. 2002. Pues eso. O sea, veo venir esa crítica a la película desde lejos. Que me importe, pues bueno, yo qué sé. Creo que sí han utilizado eso a su favor en la campaña de marketing. Creo que sí se ha vendido un poco la película de El cautivo como esa película en la que dicen que Cervantes era gay. Creo que eso no va al favor de la película porque creo que la película no va de eso, no tiene, o sea, no tiene importancia, no tiene peso en la película eso. Es una relación como otra cualquiera que podría darse. Pero habla sobre la intolerancia y sobre, por supuesto, el rechazo de las religiones a la homosexualidad. Eso también lo habla. Sí, Pero. sí. O sea, y es lo que venía un poco a decir yo con mi mensaje de. O sea, esto es una peli que, o sea, sobre todo y por encima de todo, es una buena historia. Y es una peli que yo creo que es candidata a todo Vale. en los Goya. Amén. Amenábar, sí. Porque Amenábar, claro. Eh, y eso, y me ponía en el caso de. Yo para mí, esto está como súper normalizado y luego hay veces que una película, igual que sea, me falta a lo mejor a veces, que yo creo que es importante, ¿no? Que todas hablen sobre eso, pero muchas veces a lo mejor hay películas mucho más femeninas, en el sentido de dirigidas por una mujer y protagonizadas por una mujer, y que trata mucho más el tema de, de la mujer como tal y eso está genial, o sea, y obviamente hay que promover eso porque claramente había una discriminación en toda la historia de la humanidad, ¿no? Pero que hay que ir también hacia la normalización de buenas historias, estén contadas y protagonizadas independientemente de gente de un género, de otro, de una edad, de Sí. otra, de A una ver, yo ahí sí le he orientación sacado una o de otra. lectura porque tampoco soy un experto en la materia, ni quiero ya dar un dato aquí que sea, puede ser perfectamente erróneo lo que voy a decir, ¿vale? Pero No, sí la verdad que que experto en la materia en de nada. absoluto. O sea, O sea, ni por partiendo supuesto en el de cine, que, ni tema de diversidad, porque claro, o sea, claro, entonces, a mí hubo un momento durante la película que luego, digo, la película habla mucho también o sea,
no deja a nadie sin criticar, ¿eh? No es exactamente lo que voy a decir, pero ha habido durante la película un momento que parecía que los cristianos eran personas súper retrógradas, en plan de no permitimos nada, esto tal, y los musulmanes eran, madre mía, qué avanzadísimos están los musulmanes, míralos cómo están por las calles. A ver, a ver. eh, hasta donde yo sé, mucha parte de ese travestismo parte de la misoginia que había hacia las mujeres. Es decir, la mujer no podía ni taparse un tobillo, y entonces estas relaciones homosexuales que partían en la sociedad eran muy de la libertad que tenía el hombre a diferencia de la mujer. Y la película no toca ese tema. Es como, no parece que de repente esa ciudad es la ciudad más avanzada del mundo, Sí, nadie es juzga a cierto. nadie, la homosexualidad está súper bien vista y no pasa absolutamente nada. Y no hay ninguna mujer en la ciudad. O sea, prácticamente las mujeres que salen son extras de fondo que pasean, pero no hay ningún personaje mujer que plantee una Ninguno. problemática de la mujer en Ninguno. esa ciudad. Ninguno. Entonces, a mí en ese momento sí que he pensado, joder, sin ser yo cristiano ni musulmán, ni sin defender yo a la religión cristiana, pero sí que había un momento que parecía que los cristianos eran, ay, no, no, por Dios, Sí, es cierto. son súper intransigentes y los musulmanes, aquí todo vale, no, pero es que tienen prohibido beber vino, pero beben igualmente, si aquí está bien visto todo, aquí somos súper modernos, bueno, no sé, Eso habría que verlo, la verdad. habría que Sí, sí. verlo. Sí, sí, tienes bastante razón con eso, la verdad. Es Que verdad lo plantea un que... poco con el antagonista de la película, es que no sé qué título tiene en la película, pero bueno, el jefe de la prisión o como gobernante de allí, eh, que al final mata y corta orejas y es súper despiadado y le da igual todo y sí que sí se plantea esa problemática, ¿no? Sí, y al Pero no sé, en inicio, algún momento cuando están ahí comprando literalmente a la gente por monedas de oro y demás, o sea, ahí sí queda un poco... claro, Pero a mí la yo cosa también es, hubo un si esto, momento que sentí eso que tú estás claro, si estás diciendo. planteando el adoctrinamiento y el tema de la doctrina religiosa como elemento de represión de todo este tipo de cosas, no me pintes como que otra religión es buena. No, no. Aquí, en realidad, todas las religiones han reprimido y todas las religiones han tratado este tema de manera muy represiva. No es uno represivo y otro, "Buah, esto es agua". Que a lo mejor en la red de esa época era así, ¿eh? Que por eso digo que también quiero ver en qué se ha basado. Que lo mismo, era así, entonces te lo han plantado tal cual era y era una ciudad súper libre, o esa libertad tenía otra razón de ser, como he dicho, y hay que verlo. Pero no sé, a mí me ha chirriado en la película, porque estaba como diciendo, bueno, ¿esto? Pues claro, ¿cómo no se van a convertir la gente al Islam ahí en esa prisión? Si fuera tienen la libertad suprema y en la prisión lo están pasando penuria, ¿cómo no se van a convertir? Claro, ¿Quién, claro. quién juzga eso? Pero Sí, no sí, he sí. pensado luego en el tema de que es verdad que no hay ningún personaje, más allá de la princesa inventada de la historia, Sí, sí. no hay Y mujeres. que... Pero, o sea, a mí me ha llamado la atención, la verdad. Me llamó la atención en su momento y luego tampoco, luego reposándola, tampoco es que he llegado como a... Simplemente eso, o sea, me parece que es una cosa que puede tener sentido que haya una película sin A ver, dentro del personaje marco femenino. histórico que cuenta esta prisión, pues Sí, seguramente no habría mujeres en esa prisión, eh, ni los y en la guardias, ni nada. ciudad Realmente, tampoco estarían por ahí por las calles mucho claro, y, si y yo te quiero contar con... esta historia, si quiero meter mujeres, al final las tengo que meter con calzador. Ahora, pensándolo así Claro, en frío, claro. es como, ¿las tengo que meter por inclusión o tienen que venir naturalmente a la historia? Hablando de que estamos contando una historia basada en hechos reales, no una historia que me invento y entonces sí que puedo plantear lo que yo quiera. No sé, me parece complicado en este caso en concreto. Claro, Sí, claro. sí que O sea, si lo hubieran hecho, lo tendrían que haber hecho muy aposta pensando en, no, es que tenemos que meter.
Y eso tampoco me parece bien. Al final estamos hablando de obras artísticas que tienen que tener... Y eso es lo que yo iba a decir, que decía que me llamaba la atención, y mi punto era un poco ese, que me llamaba la atención, pero a la vez tampoco me parecía mal, ¿sabes? Porque en plan, veo que tiene sentido. Igual que si fuera al contrario, hay muchísimas pelis, pues yo qué sé, si haces una peli de, yo qué sé, de entorno doméstico en un palacio de no sé quién, pues ahí en los cuidados domésticos históricamente se han encargado las mujeres, pues obviamente lo que tiene sentido ahí es que todos los personajes sean mujeres y demás, ¿no? Pero Claro, ya está, o sea, que es una cosa que tiene sentido, o sea, y lo que estaría normalizarlo increíblemente en ambos lados. faltoso es que tú plantees en ese entorno histórico y encima cambia a esos personajes que eran mujeres, por lo general bastante maltratadas, pongas hombres de actores porque no, voy a cambiar este Claro, personaje. claro. Eso sí que no me Claro, claro. parecería bien. Pues eso yo creo que era el punto a lo que quería hacer alusión. No sé, si me hago famoso, igual estoy cancelati, ¿no? Pero, No, no. eh, O sea, pero sí, sí. a O ver, que sea, aquí hablamos libremente de eso. Al final sí, por también somos supuesto. un podcast de dos hombres hablando sobre Es lo que venía a películas. decir antes, que a nivel de Sí, diversidad, o sea, somos dos hombres blancos no la tenemos, es que. heterosexuales. O Sí, sea, sí. No somos muy diversos tú y yo, la verdad. Entonces, no, bueno. pero bueno, o sea, también, yo qué sé, esa opinión sí, o sea, nuestra opinión, sin ser la más importante, también puede dar una perspectiva. Sí, sí. Las perspectivas son todas. Claro. Pero sí, no sé, creo que es una película de reposarla mucho. De reposarla mucho. Es una muy buena película, Pepe. A mí, tú ahí dices que no conectaste, no sé qué. Es que no me ha Me parecido que parece un tenga ningún historión, tío. momento. Sí, pero no me parece que tenga ningún momento con muchísima fuerza. O sea, no me ha resultado memorable. Dentro de que la película me ha Ya. gustado y tiene momentos bonitos y tal, no me ha parecido tan memorable como el discurso de Unamuno en la Universidad de Salamanca. ¿Sabes? O sea, Sí, puede no me ha ser. parecido que tenga esa potencia, esa historia. Tiene potencia, pero al final. mm, Ya. No sé. A mí, yo, por sin, ejemplo, así, que ya ha pasado una semana. Te digo así lo que recuerdo. Ya digo, el momento ese del barco que hacen el cambio ahí con la historia y demás está bastante guay. Y me parece también muy bonito y la música ahí acompaña mucho. O sea, jamás un plano, un giro de cámara de una persona a tres molinos resultó tan increíble. emocionó tanto, ¿sabes? O sea, Sí, porque claro, o sí, sea, es como una cosa tan icónica del Quijote y que hacen mención en la película y demás, que cuando ujú, acaba la película con eso es como, ahí están mis molinos, dame ya la claro. referencia. Sí, a ver, lo que quería decir un poco con que no tiene fuerza es, y que se me entienda. Obviamente, si nos ponemos el easy, pues si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta, ¿no? Pero si toda esta película de verdad quiere y tú dices, vale, el público tiene normalizado una relación homosexual y no debería resaltar, o sea, no debería exaltarse porque Cervantes fuera homosexual o tuviera una relación homosexual, ¿no? Si tú esta peli lo entiendes como tal, el argumento es una película de Telefilm de Antena 3. O sea, ponte en el caso, es No, tío, unos pero cautivos que el captor como que se enamora de él, le da trato de favor y al final ese final de que decida él si quiere irse o no y se va y llorando las lágrimas por aquí del otro, o sea, es un poco telefilm, digo, a grosso modo cogiendo como las imágenes principales de lo que es la historia. Te digo, si fuera una relación normativa heterosexual y fuera una mujer la cautiva, sería un telefilm de Antena 3 total, pero vamos, o sea, la historia total. no, De no, no novela me. turca, pero vamos.
Que no no te lo digo que compro, lo la sea verdad. porque obviamente tiene muchísimos más elementos esta historia. Estoy sacando ese argumento solo. Pero es lo que yo digo de que me falta ahí algo que de verdad diga, Dios, lo que me acaba de contar esta película. Pues es un enemies to lovers. O sea, no tiene más. Es verdad, Pablo. Simplificando mucho, repito. Joder, Pero claro, pero ya, pues, si tú mismo lo has dicho, si mi abuela tuviera ruedas, yo qué sé. sí, pero A simplificando mí, o mucho que sea, tiene más elementos, que obviamente la producción no es de Telefilm, los diálogos no son de Telefilm, las actuaciones no claro, son de tío, la Telefilm. interpretación muy buena, la fotografía es muy buena, la escenografía y todo lo que hemos hablado al principio, que yo es con lo que me quedo de este podcast, es de lo que hemos hablado ahí al principio, de cómo habla del contar historias y la fuerza que tienen las historias y demás. Y Sí, 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 yo me también, quedo también. con eso de esta película. Y la trama, o sea, también te quedas con ella porque es entretenida y tal, pero, qué más quieres? O sea, no es un guión ahí, buah, es una No, no, locura. Pero es que es en una normal lo peli que es. basada en hechos reales, o sea, tampoco. Es que la novela es lo que es, tampoco te van a decir que hizo tres mortales hacia atrás y se cayó en el pozo, si no lo hizo. Pues ya está, pues ya está. No sé, yo no te compro ese relato, pero bueno, respeto tu opinión. El tiempo dictará. Verá, bueno, si alguien tiene la razón, pero puede ser que la tengamos los dos, porque a lo mejor Sí, sí. a ti te veo esta película y yo de repente digo, dentro de 4 años, cuando veamos, yo qué sé, la película de no sé quién, digo, pero ¿y el cautivo? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No, no creo que se me olvide dentro de poco. O sea, creo que sí que es una película con la suficiente calidad como para que vuelvas a ella y te acuerdes de ella. Vuelvo como, como la última que hablamos. Creo que también es fácil de recomendar. O sea, no es una película que digas, "Uf, no, es que te va a resultar lenta, no, es que es que tiene mucho... Es una película muy fácil de recomendar para casi cualquier persona. De decir, De hecho, véatela porque la más, vas a disfrutar, porque es bonita, porque cuenta una historia alternativa a lo que siempre se cuenta. De verdad que está muy bien. más fácil incluso que la anterior, porque la anterior al final es un género que a lo mejor ahí como a todo el mundo no le gusta, es como una Hmm. peli ahí un poco pastelosa y tal. Esta sí que es, en plan, además es típica peli que la pondrán en los Goya y la repondrán en los cines y los que no la Pero hayan mira, yo visto irán a siempre, verla. yo me acordaba mucho viendo la peli, yo tuve un profesor de lengua y literatura en el instituto que para el examen sobre Cervantes nos dijo, podéis estudiaros el libro o veros este documental. Y nos recomendó un documental. Dijo, si os veis este documental, o sea, sacáis un día en el examen seguramente si recordáis lo que ha pasado en el documental. Y yo dije, de locos, yo me veo, De era un locos. documental película, ¿no? Y no era un documental de estos de las dos aburridos, era actuado, no sé qué, estaba muy bien. Yo me vi el documental y yo no sé si saqué un 9 un día en ese examen, porque obviamente todo lo que yo veía en el documental pues, se me iba quedando. La mejor forma de aprender algo es que te lo cuenten en modo de historia y con una película casi que mejor. Eh, y yo veo a este profesor en concreto, por supuesto, pero a muchos otros profesores poniendo esta película para... O sea, estamos aprendiendo de Cervantes, vamos a poner el cautivo. Y explicando, pues, además de que la historia tiene muchas versiones, de que esta es una versión totalmente posible y que, oye, aprenden mucho sobre lo que es la literatura y el contar historia y lo que era la literatura en su momento. Porque también habla de que en esa ciudad no hay librería, que es una cosa que Cervantes echa de menos de Castilla. El que haya comedias en las calles y que haya librería y que la gente le lea, porque él se va porque la gente quiere que su pueblo le lea. Entonces, Sí, al eso creo que es final muy eso. potente. A mí en literatura, yo me quedé mucho, ¿no? Cuando hacíamos los comentarios de texto ahí y tal, cuando ponía el Quijote, uno de los temas del Quijote, ¿no? Siempre era el tema de España, ¿no? Y yo de hecho siempre lo utilizaba. Esto era como un pequeño truqui que yo tenía, que era como en los comentarios de texto, cuando era pues, un texto de la generación del 98. Yo me buscaba ahí mi hueco en el texto para hacer mención a que uno de los temas que tratara, aunque no fuera el principal,
era como el tema de España, y entonces yo siempre metía eso y hacía como un poco de referencia a algo del Quijote, ¿no? Era como mi truco ahí genérico, porque tenía como cierto discursillo ahí formado por la época del tema de España y demás, y el Quijote habla mucho de eso, ¿no? De la Castilla de la época y demás, y ese momento en el que Cervantes menciona ahí las comedias en las calles y tal, habla mucho como de las gentes, ¿no? Mm. De la Castilla de la época. En fin, pues como esto y con otras, y como en muchas otras ocasiones, la conclusión de siempre aquí nuestra es que hay que ir al cine. Esa es la Así conclusión. que es lo mejor, es lo mejor, es lo mejor. Hay que venir al cine.